Os presento rápidamente a los conferenciantes. Christian Felber es austríaco, escritor, periodista, es experto en ciencias políticas, en economía sostenible. Él desarrolló un modelo teórico y fue él mismo pulido por más de 100 empresas y ha dado término a la economía del bien común. Creo que tenéis algún papel que os han dado con los mayores puntos relevantes. Él dice que está incompleto y eso es lo bonito de las cosas, ¿no? Que porque lo tenemos que completar entre todos. Así lo entiendo yo. Bueno, el modelo lo conoceréis luego. Ana Moreno es española, aunque tiene un acento ya, se le está quedando un acento austríaco que se le nota que es de fuera, casi. Ella es de Denia, de Valencia, es ingeniero industrial, tiene más de 15 años de experiencia como consultora en sostenibilidad, en medio ambiente, en responsabilidad social corporativa y nos presentará posteriormente el balance sobre el bien común, la forma de implementar la economía del bien común y la experiencia que ella ha tenido. Bien, gracias por venir. La verdad es que me costó un poco convencerles de que Zaragoza era mejor plaza que Madrid y que Valencia, y lo hemos conseguido. La verdad es que Zaragoza siempre es una provincia piloto, ¿no? Entonces, gracias por confiar en Acción Social Católica y en mi persona, y seguro que no nos defraudará, seguro. Bien, yo haré una introducción breve a la ponencia y si fuera necesario moderaré, y me explico con lo de moderar. Hay gente que viene a las conferencias y quiere expresar lo que él opina. Y no debe ser el caso. Si queremos dar volumen a las preguntas y llenarlas de dinamismo, os pido por favor que formuléis simplemente la pregunta. Pero por lo demás, casi preferiré que Christian, que hace alrededor de 15, 20 ponencias al mes, pues sea el automoderador para dotarle de un dinamismo un poco especial. Bien, vamos allá con la presentación. Señores, estamos ante la eterna cuestión de la distribución de la riqueza. Esto es un debate que a lo largo de la historia se repite de vez en cuando y se tiene que seguir repitiendo porque básicamente el hombre va perdiendo el norte y hay que reorientarlo de vez en cuando. Bien, a mí me gustaría introducir la conferencia de Christian bajo dos parámetros que me parecen fundamentales en lo que está pasando en nuestra querida España, en nuestro mundo, en nuestra sociedad en general, que si no los responsables son los principales causantes, a mi gusto, de la situación. Y son responsabilidad y conciencia social. Respecto de responsabilidad, pues al hombre le pasa lo que al gusano de la harina, que después de comerse sus beneficios, pues se queda con perdón en sus propias defecaciones y al final muere y además no es responsabilidad de nadie. Y esto es un poco lo que le pasa al hombre, que crea sistemas que luego se le comen a él mismo. En términos de responsabilidad, lo primero que hay que entender es que no hay gobierno de lo económico. Lo económico funciona a un nivel y lo político o el gobierno funciona por otro nivel. No hay una intersección entre ambos. Me explico. El político o el gobernante no tiene capacidad ni autoridad aparentemente sobre el dinero. Por eso vemos pues, fondos de pensiones que campan especulando sobre materias primas, y los culpables somos todos, somos todos porque a lo mejor muchos tenemos dinero en un fondo de pensiones porque nos dan una rentabilidad a corto plazo muy atractiva y lo ponemos ahí. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Bien, está libre la gente de meter dinero en paraísos fiscales o en SICAMs, etcétera. Entonces, no hay gobierno de lo económico en general. ¿Ustedes creen que la primavera árabe se vuelve violenta, es capaz de derrocar un gobierno por los muchos o menos años de una dictadura más o menos paternalista o más o menos dura? ¿O será porque además de eso solo disponen de $40 per cápita y su base fundamental alimenticia es el trigo duro y cada día está más caro? Hace 3 semanas estuve con el director general de una multinacional del cereal en Francia y él me confesaba que a su gusto más del 20% del precio del cereal se debe a la especulación sobre el mismo.
y otro tanto se debe al aumento de materias primas para producir el mismo. Bien, segundo punto importante a mi gusto en el tema de la responsabilidad. Parece ser que los gobernantes ni parecen ni quieren ser responsables. Es decir, me explico. Un ciudadano de a pie o un empresario, cuando administrando su propio dinero le va mal, responde con sus bienes, responde con su patrimonio. Sin embargo, un alcalde, un gobernante, un presidente de una comunidad o de un gobierno, cuando administra dinero ajeno, que deberían ser todavía más responsables, resulta que no lo son, porque el sistema y la inmunidad los protege. Bien, entonces el resumen está claro. ¿En qué sociedad vivimos cuyos gobernantes no controlan el poder económico de unos pocos y que además no son capaces de responder del dinero ajeno que ellos administran? Lo dejo ahí para reflexión porque si no sería otro debate. Bien, sobre conciencia social, en 1895, León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, ya hablaba sobre la cuestión obrera. Y decía que los países de corte comunista, de planificación estatal no democrática, limitan la libertad del hombre. Y, por tanto, preconizaba la propiedad privada. Pero decía también, cuidado con permitir que el poder esté en pocas manos. Así que él decía que el Estado debe garantizar que la propiedad privada sirve para el bien común. Utilizando exactamente esas palabras. Y además espero que el Vaticano no tenga registrado el nombre del bien común, porque a lo mejor te pedía un royalty, Cristian. Desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII, lo cuento después. ¿Ah, sí? Del siglo, o sea que me he quedado corto, ¿no? Sí. Me he quedado corto, me alegro, me alegro. Bien, ahora estamos viendo la cara del capitalismo neoliberal más brutal. La globalización ha traído unas pocas cosas buenas, pero ha traído muchas malas. Entre otras, permite la legitimidad de los oligopolios y permite la legitimidad de especular sobre lo básico. Vamos a ver, esto es un poco complicado de defender, pero básicamente a mí no me importa, me molesta, pero lo entiendo que especular sobre lo caprichoso, pues el que quiera pagarlo que lo pague. Pero sobre lo básico no se debe especular, porque si no pasa lo que está pasando en muchos sitios, como la primavera árabe. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo básico para la sociedad occidental? Resulta que lo básico ya no solo es el agua, es que es la energía, es que es la telefonía, es que es el dinero que tanto necesitamos, es que es la farmacia. Y ahora miren ustedes en qué pocas manos están esos sectores. Lo dejo ahí para reflexión. Bien, entonces, globalizar, sí debemos globalizar, pero la conciencia. Y esto no es... no podemos culpar a ningún gobierno ni a ningún político, somos nosotros los de a pie los que tenemos que hacerlo. Citaré a Juan Melé del trío Dos Bank porque es un hombre impresionante que en su conferencia decía que la economía y la conciencia van separados, ¿no? Estamos confundiendo el Producto Interior Bruto con el estado de bienestar y no tienen nada que ver. Pero decía, somos individuo, o sea, libres, y somos comunidad, es decir, necesitamos a los demás. ¿Ustedes creen que los intereses económicos trabajan para el bien del hombre? ¿O es al revés? El hombre trabaja para los intereses económicos. ¿Ustedes creen que una sociedad tan tecnificada, tan avanzada tecnológicamente como hoy la vemos, trabaja para el hombre? ¿O es al revés? Lo dejo ahí, para su reflexión. En definitiva, si tomáramos conciencia de qué necesitamos, por qué, a quién se lo compramos, centraríamos la sociedad de consumo en el hombre. Porque es decir, a ver si yo me sé explicar, que esto también puede ser un poco complejo. Tenemos que humanizar, tenemos que acercar la economía a lo humano. Es decir, tenemos que humanizar nuestro dinero. De lo contrario, resulta una economía de mercado
y un consumismo que no tiene nada que ver con los intereses reales del hombre. Y originan una desigualdad que hacen que la libertad y la democracia que decimos tener en las instituciones democráticas, pues solo están en el papel. Bien, señores, en definitiva lo que se trata es que tenemos que decidir responsablemente cada uno si quiero que mi dinero esté de acuerdo con mis valores y actuar en consecuencia. Eso exige valor, exige coraje, ¿no? No podemos decir esto y tener el dinero en un fondo de pensión que especula con el cereal. No puede ser, no puede ser. Entonces estamos hablando de dignidad, de sentirnos comunidad, de cambiar un poco del consumo material en consumo espiritual, en consumo cultural. Y entonces daremos el salto. Bien, voy a acabar esta casi ponencia, pero la verdad es que lo que les pido es que a ustedes y a la sociedad es que despierten. La economía y la política están degradando al hombre y como consecuencia tenemos una sociedad amorfa. Despierten, por favor. Bien, gracias por escucharme. Hemos traído, y entramos ya en la ponencia, a Christian Felber y a Ana Moreno para hablarnos sobre la economía del bien común y sobre el cómo se implementa. ¿Es teórico? ¿Es idealista? ¿Es utópico? Juzguen por ustedes mismos, ¿no? Christian ya lleva más de la 10ª edición en sus libros. Creo que para el verano sale en español ya. Otoño. Otoño. Bueno, esperaremos. Al mes da de 15 a 20 ponencias, más de 60 empresas en 8 países el primer año implementan ya el balance del bien común y este año, no sé, cada día va aumentando el número. Había 200, ahora hablan de 500. En fin, una pequeña gran revolución que les dejo que juzguen por ustedes mismos. Adelante, Christian. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, José Manuel Pardo, y todos tus socios que han hecho posible este evento en un muy breve plazo, a muy corto plazo, porque fue una decisión bastante espontánea de Ana y de mí de venir a España y has hecho posible un pequeño milagro. Muy buenas tardes a ustedes aquí en esta sala, muy buenas tardes a los otros foros en esta misma casa, muy buenas tardes a las personas que están en casa siguiendo con este evento por internet. Creo que buenos días a Panamá y también buenos días a Paraguay. Impresionante que habéis hecho en tan poco tiempo. Sí, y gracias por tu introducción alucinante. Ya has hecho el análisis perfecto. Ya están todos despertados. Despiertos, así que yo puedo pasar directamente a la alternativa, ¿no? Eso es un buen reparto de trabajo. Sí, pues sí, quiero hacerlo. No quiero pararme en más análisis. Podría hablar de las crisis. ¿De qué crisis? Hay tantas crisis. La crisis en el mercado laboral, la crisis del reparto de la renta, la crisis de estabilidad en los mercados financieros, la crisis medioambiental, la crisis climática, la crisis del abastecimiento energético y de recursos naturales, la crisis de valores, que es a lo mejor el fundamento de todas las crisis demás, la crisis de sentido y al final la crisis de la democracia, que has descrito muy bien, en palabras muy claras. Los que deberían gobernar a la economía no lo hacen, porque están comprados por la misma economía, porque la economía sigue unas reglas del juego fatales, que no solamente nos roban la estabilidad ecológica y la justicia social, sino que también nos roban la democracia, por la no limitación de la libertad de propiedad, en la última consecuencia. Y por el conjunto de estas crisis que forman una crisis sistémica, la necesidad de otro sistema económico, otro modelo, otro orden económico está creciendo, por lo menos en Austria y Alemania, no sé cómo es así. Una encuesta de la Fundación Bertelsmann, o sea, una fundación que forma parte del establecimiento político-económico,
ha tenido como resultado que el 88% de las personas preguntadas en Alemania desean otro modelo económico al presente. En Austria, donde se supone que la gente es un poco más satisfecha que en Alemania, es el 90%. No sé cómo es aquí. ¿Ustedes desean un nuevo modelo económico? ¿Sí? Es el mismo. Pues, ¿a dónde queremos ir? ¿En qué dirección debemos marchar? ¿Debería hacerse la economía más ecológica, más sostenible? ¿Debería escapar de la coerción de crecer? ¿Una economía post-crecimiento? ¿Deberíamos marchar a un reparto más justo de los ingresos, de las rentas, de las propiedades? ¿A una economía más social, más inclusiva? ¿Deberíamos trasladar el enfoque de la competencia a la cooperación hacia una economía solidaria? ¿Deberíamos deglobalizar la economía un poco, enfocando en círculos económicos más regionales? ¿Deberíamos poner la dignidad humana en el centro de la actividad económica, pero no solamente como una invitación moral, sino midiéndola en los parámetros de éxito económico? La respuesta es, pues, un poco más de todo esto. Queremos más de todas estas metas y de todos estos valores. Y el concepto que lo abarca todo y que lo resume todo es el concepto del bien común. Desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo. Ya está en casi todas las constituciones occidentales. Esto solo es un ejemplo. Y no es la gente de Bavaria que ha inventado el concepto. Ya lo hemos hablado. Yo tengo que pagar royalties al Vaticano, pues los tendría que pagar Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se llama. Él formó la palabra en el siglo XIII, el bonum comune en latín. Y desde entonces se utiliza, por ejemplo, en el pensamiento cristiano social, como un hilo rojo se lleva a través de este pensamiento, pero no solamente. Está casi omnipresente, hasta en las dictaduras. Los nazis operaban mucho con el concepto del bien común. Y también las dictaduras de la economía central planificada operaban mucho con este mismo concepto. Pero esto solamente es un signo de calidad del concepto. Cuanto más atractivo un valor, una palabra es, más poderes quieren apoderarse de este concepto. Es igual con la libertad, es igual con la fe, es igual con el amor. O sea, esto es un signo de calidad y no deberíamos desechar el concepto solamente porque algunos trataban de apoderarse de él. Deberíamos formular nuestra concepción de bien común de forma democrática. Esta es la propuesta. Quiero dar un paso más atrás en la historia para confirmar todo lo que tú has dicho ya, que el crecimiento del dinero, el aumento de los parámetros monetarios nunca ha sido la meta de la economía. Y si se convierte en la meta, la acumulación y la maximización de un instrumento, de un medio, la economía se hace perversa. O sea, se invierten meta y medio. Este es el sentido latín de perverso, es inverso, es una inversión, ¿no? Y nunca ha sido así. Solo se ha hecho en las últimas décadas que los valores monetarios son los máximos valores. Y esto es tendencialmente no solamente una perversión, sino un totalitarismo. Y nos estamos dando cuenta cada vez, de forma cada vez más acusada, de día en día, que este totalitarismo es más efectúa
que los valores monetarios son más importantes que cualquier otros valores. La dignidad humana es el valor menos importante en la economía. Y con esto quiero decir, el concepto del bien común no es nada nuevo y ya está en casi todas las constituciones occidentales, pero no es la guía de la economía real. Porque ¿dónde está la aspiración al bien común de las empresas, de las leyes, del marco legal, del orden económico local, legal, que nos proporcione y que nos asegure el bien común? Veo una contradicción entre las metas constitucionales y el orden económico legal real. Incluso podemos decir que la economía, tal y como la hemos moldeado de forma legal hoy, es una rotura, una contradicción a nuestras constituciones. Y de esta forma, la economía del bien común trata de encontrar de forma democrática un modelo económico que esté en congruencia no solamente con las metas de nuestras constituciones, sino sobre todo con los valores que están en nuestras constituciones. De esto voy a hablar un poco más tarde de forma muchísimo más concreta. Quiero ahora contar un poco cómo se desarrolló, cómo desarrollamos este modelo, porque no fue así que yo leí en el periódico esta encuesta de la Fundación Bertelsmann y pensé, pues al trabajo a diseñar un nuevo modelo económico fue un poco distinto. Yo soy activo, comprometido en la política, no en los partidos políticos, sino en la política pública de la sociedad civil desde hace 15 años más o menos. Y en el transcurso del trabajo, pues salen ideas, salen propuestas, a veces saltan chispas. Y una de estas chispas era que cuando estaba tratando de entender cuáles son los valores de la economía real y qué significan, como la eficiencia, el éxito, el beneficio, el crecimiento. Son valores a primera vista positivos. Eficiencia, muy bien, pero a segunda vista, ¿de qué tipo de eficiencia estamos hablando? Podemos rodar un bosque a doble velocidad, pero el resultado no es mejor. Éxito. Soy una persona exitosa si yo acumulo todo y vosotros morís de hambre. Beneficio. ¿Cómo mido el beneficio? Cuando tengo muchos amigos que me ayudan, que me soportan, yo hago lo mismo con ellos. O cuando soy la persona más rica de la ciudad. Crecimiento. ¿De qué crecimiento estamos hablando, por favor? ¿Crecimiento espiritual? ¿Monetario? ¿Y qué significa? Y en el transcurso de este análisis de los valores que ahora son los valores más importantes de la economía, pues al final, después de desprender el lastre innecesario ideológico, el lastre ideológico de estos valores, al mirar los granos que habían quedado, pues como un efecto secundario, de repente estaba delante de mí el esbozo de un modelo económico alternativo, sin haberlo intentado. Así ocurrió. Y esto lo escribió de forma breve en otro libro, Nuevos valores para la economía, que siempre han sido nuestros valores, pero son nuevos para la economía real. Y este libro lo han leído, no sé, unos 15, 20 empresarias, y me han contactado y han dicho, oye, Cristian,
esto es lo que acabas de escribir, yo llevo conmigo como un sentimiento en mi estómago, pero no he sido capaz de formularlo así, en palabras claras. Aquí lo tenemos, lo has hecho tú. Pues colaboremos, escribamos un libro delgado, no el tochete de antes, o sea, algo así, pequeño. Y también, pues, como somos empresarios, implementémoslo. Así fue. Pues nos reunimos durante casi 2 años, del 2008 al 2010. Y en el 2010 primero salió el libro en alemán. Y 3 meses después, en octubre del 2010, organizamos la primera conferencia, un congreso, con el título Repensar la empresa. En principio es repensar la economía, pero para atraer los agentes, los actores económicos, lo llamamos repensar la empresa. Pues calculábamos que vinieran, no sé, unos 30, 40, 50 empresarios. Acudieron casi 100. Y ese día, el 6 de octubre de 2010, la chispa saltó y desprendió y desató todo un movimiento social, hoy ya podemos decir internacional, porque los campos de energía, los llamamos así, son grupos de apoyo locales, pues van desde Austria, Alemania, Suiza, Italia, España, hasta Argentina y Honduras, después de 1 año y pico, y más de 500 empresas de 13 países figuran en nuestra página web como apoyantes del modelo. Esto es un crecimiento impresionante y parece que la idea encuentra su eco. Pues, ¿y cuál es el magnetismo del modelo? El magnetismo del modelo, según los que se sienten atraídos y me lo retroalimentan, es que la propuesta es resolver la contradicción de valores entre la economía y la sociedad. Tú ya has dicho que el pensamiento económico se ha apartado bastante o fatalmente del resto de la sociedad. En sus inicios, la ciencia económica formaba parte de la filosofía moral y ahí debería volver. O sea, ha dejado su regazo societal y debería volver a ese regazo para hacerse un todo otra vez. Ahora es una fracción peligrosa. Y la propuesta de la economía del bien común es traspasar los mismos valores a los que aspiramos en nuestras relaciones privadas interhumanas a la economía, pero me repito, no como invitaciones morales, sino como reglas del juego legales. Miremos esto. ¿Cuáles son las reglas del juego legales principales en la economía del libre mercado de hoy? Creo que son estas dos: afán de lucro y competencia. Afán de lucro es la meta principal de los actores económicos, de las empresas, no la única en absoluto, pero la decisiva. Si hay un conflicto de metas, esta es la decisiva: afán de lucro y competencia como forma de relacionarme normal con otros actores. Y el pensamiento inicial, o sea, el análisis inicial de la economía del bien común es que estas reglas del juego legales de la economía producen y reproducen y recompensan otros comportamientos y otros valores totalmente distintos a aquellos valores que permiten florecer nuestras relaciones interhumanas. Les pregunto, ¿cuáles son los valores que permiten, que hacen florecer
sus relaciones interhumanas cotidianas. Pueden decir confianza, respeto, solidaridad, perdón, lealtad, otra vez, reparto de los bienes, sinceridad, cooperación, el amor, transparencia, amistad. 10 valores, 136 personas. ¿Ha usted escuchado un valor al que internamente ha dicho que no? Yo no estoy de acuerdo. Ninguno. No puede ser. Vivimos en la edad postmoderna, que es pluriética, que quiere decir cada persona tiene otros valores individuales. No es posible que 140 personas compartan 10 valores. A mí no me sorprende, porque yo hago esta pregunta a 300 salas en los últimos años en varios países y la respuesta siempre es exactamente la misma. Y lo he mirado, hay evidencia científica, estudios de valores globales y la respuesta es idéntica en todo el mundo. Porque en esta cuestión no se trata de un pensamiento ideológico acerca de relaciones humanas, sino se trata de experiencia, conocimiento interno. Y hoy sabemos, por parte no solamente de las ciencias sociales, sino también de las ciencias naturales, que el florecimiento de las relaciones interhumanas, buenas relaciones sociales, son una de las causas principales de la felicidad humana y están entre aquellos factores que más motivan a los seres humanos. Nuestro rendimiento es más alto y sostenible, duradero, cuando gozamos de buenas relaciones interhumanas. Una cosa muy sencilla, pero la propuesta de la economía del bien común también es muy sencilla. La propuesta es que procuramos o que con las políticas fomentemos que las relaciones interhumanas puedan florecer en todos los ámbitos de la convivencia, en todos los ámbitos de la convivencia, también en la economía. A ver eso. Afán de lucro y competencia son las reglas del juego aptas para fomentar estos mismos valores que ustedes acaban de enumerar. ¿Cuáles son los comportamientos y los valores evocadas, producidas, reproducidas y hasta recompensadas por afán de lucro y competencia? Codicia, violencia, poder, corrupción, envidia, egoísmo, traición, injusticia. Hay 7 pecados capitales, ya tenemos 8, ¿no? Desigualdad. Oh, no paran. ¿Perdón? Deslealtad. La avaricia. ¿Han escuchado uno positivo, un valor positivo? Ninguno. O sea, todo lo contrario. Lo han dicho ustedes, yo no he dicho nada. Afán de lucro, competencia. Esto es indiscutido. Nadie ha dicho que esto no es así. Estas son las reglas del juego principales de nuestra economía
real, legal. Y esto es una contradicción, pues, muy acentuada. Y en mi visión es destructiva y totalmente innecesaria. Porque esto no es una ley natural, sino esto son reglas del juego legales, políticamente construidas. Y todo lo que construimos políticamente se puede construir de otra forma. En una democracia. Los valores son algo fundamental en una sociedad humana porque tienen un poder de guían una sociedad en una cierta dirección. Eso es bueno, porque así tenemos orientación, sentido. El español es bueno en este aspecto. Y por eso comparo los valores fundamentales con una estrella guía. José Manuel, tú eres nuestra estrella guía. Un poco más arriba. Sí. Y esta estrella guía ya la compartimos en todo el mundo, porque esta estrella son nuestros valores relacionales. Aquellos 10 valores relacionales que ustedes acaban de enumerar en la primera pregunta, ¿no? Y esta estrella guía no significa, para que no haya malentendidos, que en nuestras relaciones privadas nos comportemos así siempre. No es el caso. También hay violencia, hay crimen y todo en las relaciones privadas. Pero esta estrella significa que compartimos la experiencia y por lo tanto el conocimiento de que si conseguimos comportarnos así, que nuestras relaciones interhumanas florecen y como consecuencia nos va bien, muy bien. Esto significa esta estrella. Y si después, en un ámbito de la convivencia, la economía, de repente hay otra estrella guía de la dirección contraria, opuesta, ¿no? Egoísmo, avaricia, envidia, desconsideración, irresponsabilidad, deslealtad, injusticia. Vaya. ¿No? Eso es fatal. Porque ¿cómo reacciono? Como individuo, me voy para allá o para allá. ¿Qué contamos a nuestros hijos? Ayudaros, procurar que todos tengan suficiente, procurar que las relaciones sean buenas, y eso es lo más importante. Perdón. O, no, tú procuras ser mejor que los demás, tú procuras salirte con la tuya y acumular tu propio beneficio a costa de los demás, en caso de duda, ¿no? Eso es una contradicción. Eso es una contradicción, eso es destructivo para nuestra credibilidad, la coherencia, y esto les roba sentido a la generación de nuestros jóvenes, porque no reciben una base de valores coherente y no nos creen, no nos siguen. Y repito, el hueso del problema está en que el legislador dice que yo me decido entre esta estrella y entre esta por esta. Esto es el hueso del problema, en mi visión. No es la naturaleza humana, no es el problema. Las empresas no son el problema. El problema son las reglas del juego. Y esto no es visible a primera vista porque no hay ninguna ley económica que nos obliga a ser egoístas o que dice, sé egoísta, sé envidioso, sé irresponsable, sé desconsiderado. No existen estas leyes. ¿Pero qué dicen las leyes? Esto. Y la consecuencia de esto es que los comportamientos y las estrategias egoístas, desconsideradas, irresponsables y desmesuradas no causan el concurso de la empresa, sino el éxito. Estos comportamientos son recompensados sistémicamente. Y este es el problema. Y la economía del bien común
propone algo muy sencillo. Quitarle a esta estrella el marco legal de la economía. Dejar la estrella, pero quitarle el marco legal, porque preguntándole a usted directamente, usted votaría por esta estrella en el sentido de que deberíamos fomentar y recompensar comportamientos egoístas, desconsiderados e irresponsables. Como máximo el 0% de ustedes dirían que sí, ¿no? Y por eso creo que hay poca resistencia a que quitemos el marco legal de esta estrella y lo pasemos a nuestra estrella, que ya compartimos hoy, que no es nada nuevo. Solo es nuevo que esta estrella también, a esta estrella también le permitimos de forma legal que guíe también al comportamiento económico. Esa es la única innovación. El ser humano sigue siendo el mismo. La naturaleza humana no la tocamos. Las empresas, los actores económicos, las personas pueden ser egoístas, desconsideradas, desmesuradas, ávidas, también en el futuro de la economía del bien común, sin ninguna diferencia de hoy, porque el programa genético sigue siendo exactamente el mismo. La diferencia es otra. La diferencia será otra, que estos comportamientos y estas estrategias ya no conllevarán el éxito económico, ya no serán recompensadas. Mientras que cuanto más solidaria, cooperativa, empática, sincera, ecológicamente sostenible y democrática las empresas se comportan y se organizan, mayor será su éxito económico. Porque el marco legal está en concordancia, en congruencia con nuestros valores relacionales y constitucionales. Esto después. Son dos resoluciones, proponemos resolver dos contradicciones de valores. La contradicción de los valores entre mercado y sociedad y la contradicción entre mercado y constitución. Lo veremos en un minuto. ¿Cómo conseguimos eso? Intercambiando estas reglas de juego por estas. A ver. Ups. Ajá. Afán de lucro, contribución al bien común. Esto está en concordancia con las constituciones, o sea, esto es nada nuevo. Lo nuevo es pasar de la competencia a la cooperación. A algunos les gusta mucho desde primera vista. A otros seguro que se les levanta signos interrogatorios internos o incluso resistencia. Porque estamos acostumbrados a pensar que la competencia es la fuente de la innovación, que la competencia es la fuente del rendimiento y que por lo tanto la competencia es la fuente de nuestro bienestar. Inaudito en la historia del ser humano. Tenemos más que nunca en ciertas categorías. Sí. Y en ese libro del que acabo de hablar, pues yo he escrito la conjetura de que la competencia se ha hecho el valor más alto de todos, el máximo valor hoy. Mirando el programa político del país más poderoso de la Unión Europea, Alemania, eso es el programa del gobierno del 2009, pues esa conjetura se ha confirmado. Ustedes ven que la competencia es la palabra con mucho más frecuente de todas. Y al final está la dignidad humana. Esa es la inversión, esa es la perversión, ¿no? Porque en mi visión del mundo, y no solo es mía, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la dignidad del ser humano es no solamente
el primer valor, el valor más alto, sino es la justificación de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos, pero el valor que justifica a los derechos humanos es la dignidad humana. Yo doy clases en la Universidad Económica de Viena y en el principio del nuevo curso pregunto a mis estudiantes: ¿habéis escuchado algo de la dignidad humana hasta ahora en el transcurso de los estudios, que ya son el tercer año? Y la reacción siempre es la misma en todos. ¿Alguien nos puede explicar, ofrecer una definición? ¿Qué es el valor de la dignidad humana? Es una pena, porque es algo hermosísimo. La dignidad humana dice que todos los seres humanos tenemos el mismo valor, indiscutible, incondicional, no está de venta. No importa la inteligencia, no importa la salud, no importa el color, no importa el dinero que poseemos, no importa nada. Todos el mismo valor, y como consecuencia del mismo valor de todos, todos tenemos los mismos derechos. La democracia, el mismo derecho de votar, de codeterminar, es una consecuencia de la dignidad humana. Si no tuviéramos el mismo valor todos y todas, pues no tendríamos los mismos derechos todos y todas. Esto es muy importante. Para mí esto es el fundamento de la democracia occidental y de una convivencia digna. Y ahora hay que preguntar por qué esto es así. ¿Cómo se puede haber invertido eso? Y la respuesta que yo tengo es el pensamiento económico, que se ha apartado totalmente de su origen, de la filosofía moral. Este es un premio Nobel económico, es austríaco, lo siento un poco. No soy muy patriota, por eso no lo siento tanto, pero el premio Nobel no existe para la economía. Esto es una equivocación grave, porque Alfredo Nobel solo otorgó los premios Nobel para las ciencias naturales, de forma muy consciente, aparte del premio de la paz y de la literatura, pero no hay premios Nobel para las ciencias naturales. Esto les causó mucho cabreo a los economistas, porque a ellos les hubiera gustado que sus descubrimientos gozaran del mismo honor, del mismo premio, que los descubrimientos de las ciencias naturales. Y si esto fuera un reconocimiento de una ciencia natural, una ley natural, ¿tendría qué ventaja? Que no tiene sentido debatirlo democráticamente. Una iniciativa ciudadana para derogar la gravedad tiene poco sentido, ¿no? Pero las ciencias económicas son ciencias sociales. Y todo lo que dice uno, pues debería comprobarlo con evidencia empírica. Es el primer principio científico. Y el segundo principio científico es, si alguien me cuenta algo, por premiado que sea, yo le repregunto: ¿y cómo lo has mostrado? Hoy no ocurre ni el primer principio ni el segundo. Mr. Hayek cuenta algo y todos los estudiantes, y él es un símbolo para el pensamiento clásico que hoy se imparte en todas las universidades económicas del mundo en el mainstream, ¿no? Que también hay otras heterodoxias, pero en la ortodoxia se imparte esto. Yo tuve la frescura, con todo aprecio a la persona, le pregunté: señor Premio Nobel Hayek, ¿puede enseñarme el estudio cuya conclusión es esta frase? Y el señor Hayek dijo:
que no es tú, pero todos sabemos que es así. Joder. Es así. Es uno de los argumentos más fuertes de la economía científica. Lo penoso para el señor Hayek es que hay unos 500 estudios investigando este tema. ¿Cuál es el método que nos motiva de forma más fuerte? ¿Cuál es el método más eficaz en el sentido del mayor impacto en la motivación y del mayor rendimiento? 500 estudios, pero no en la economía, sino en otras disciplinas, desde la psicología social, la teoría del juego y la neurobiología, y se han supervisado estos estudios y evaluado estos estudios, y el resultado es alucinante. De los estudios con resultado claro, el 87% tiene el resultado de que la competencia no es el método más eficaz que conocemos, sino que ¿qué piensan ustedes? La cooperación es el estado de las cosas de las ciencias interdisciplinarias, consecuentemente ignorado por los economistas. Es interesante saber por qué la cooperación motiva más eficazmente a las personas que la competencia. Para evitar malentendidos otra vez, nadie dice que la competencia no nos motive. Nos motiva, pero más débil que la cooperación. Y la causa es que la cooperación nos motiva de otra forma que la competencia, de forma distinta. La cooperación nos motiva. ¿Cómo nos motiva la cooperación? Constructivamente. Permite que las relaciones puedan florecer. Porque la cooperación es definida que tenemos una meta común. Y si tenemos una meta común, es más fácil que las relaciones florezcan. La definición de la competencia de la que hablo yo es que no tenemos una meta común. Mi éxito es tu fracaso. O sea, nuestras metas se excluyen mutuamente. Esta es la definición de la competencia con la que opero. ¿Y cuál es el factor motivador más fuerte en la competencia en este sentido? ¿Qué creen? Exclusión, destrucción, sobresalir, el interés propio, tener éxito, dominar. Todo es acertado, o sea, todos estos factores de motivación forman parte del cóctel de motivación en la competencia, pero el factor motivador más fuerte en la competencia es otro. El miedo. Eso es en las ciencias psicológicas indiscutido. El miedo es el factor de motivación más fuerte en la competencia. Y esto lo podemos medir. Donde la competencia se hace más fuerte, los síntomas del miedo se hacen más visibles. La presión, el estrés, el burnout, el mobbing, el consumo de psicofármacos, etc. Esto es medible. Cuanto más fuerte se hace la competencia, pues menos humanas se hacen nuestras relaciones. Y este resultado para mí es muy claro. Y me he tomado el tiempo de explicar eso porque creo que la mayoría está de acuerdo con intercambiar el afán de lucro por contribuir al bien común, pero también hay muy buenas razones de peso de intercambiar la competencia por la cooperación. Esto era de demostrar. Y el cálculo
de la economía del bien común es que estas reglas del juego legales, esto es la innovación, pues nos motiven y nos fomenten hacia esta estrella con la misma eficacia, gracias, que estas reglas del juego nos motiven y nos fomenten hacia estos comportamientos. Eso es todo. No es magia, es lógica.